Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. En esta ocasión particular lo que vamos a hacer es continuar profundizando en el estudio del módulo pandas y vamos a ver específicamente cómo extraer y modificar datos de un pandas. ¿Ok? Entonces vamos a poner de título extracción y modificación de datos. ¿Ok? Bien, entonces partamos importando el módulo pandas. Vamos a renombrarlo y vamos a crear uno. A ver, por ejemplo, vamos a crear un pandas que se llame, no sé, datos, por ejemplo. Vamos a crear un data frame, pd.dataframe, ¿ya? Y aquí vamos a pasar algunos datos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los siguientes datos. Ya, vamos a tener una columna con los nombres. Ya, imagínense que son nombres de estudiantes o de clientes. Vamos a poner aquí Javier, vamos a poner aquí Carlos, vamos a poner aquí Daniel y vamos a poner aquí Valentina. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a agregar otra columna que tenga, por ejemplo, los apellidos. Apellido, ¿ya? Y vamos a agregar los apellidos de cada una de estas personas. Por ejemplo, no sé, Iturra, podemos poner aquí Alvarado, podemos poner aquí Silva. Podemos poner aquí Pérez. ¿Ya? Bien. ¿Qué otro dato podríamos agregar en nuestro data frame? La edad. ¿Ya? La edad de cada una de estas personas. No sé, por ejemplo, el primero tiene 17, el otro 24, 36 y 27. Ok. ¿Y qué más podríamos agregar? Por ejemplo, una carrera. ¿Ya? Una carrera. Sí, esto podría ser como una especie de base de datos en una universidad, ¿verdad? No sé, psicología. Podríamos agregar aquí ingeniería en alguna especialidad, ¿verdad? Pedagogía, también en alguna especialidad, y enfermería, por ejemplo. Ya, ahí tenemos algunos datos, ¿verdad? Podríamos agregar muchas otras cosas más, como la altura. Vamos a agregar uno más. Altura y peso vamos a agregar. ¿Ya? Entonces, no sé, el primero mide 1,85, el otro mide, no sé, 1,74, el otro mide 1,90, por ejemplo, ¿ya? Y el último 1,59. ¿Ya? Y vamos a agregar ahora el peso. ¿Sí? Y con esto terminamos, para que así tengamos varias columnas, un data frame más o menos con harta información. ¿Ya? El peso, ya, no sé, por ejemplo, 79 kilos, 83, 59 y 64. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a poner un print y vamos a observar. ¿Sí? Vamos a observar los datos. Hagamos correr esto para que se cargue el data frame y para que podamos ver cómo acceder a los datos y cómo modificarlos. ¿Ya? Aquí vamos a agregar un print debajo también. En estricto rigor, aquí ya tenemos la información, ¿verdad? Acá está. Sí, entonces fíjate que ahí ya tenemos varios datos asociados a distintas personas, ¿no? Ahí tenemos a cada una de las personas con todos sus datos, ¿no? Bien, entonces ahora la pregunta es cómo nosotros somos capaces, por ejemplo, de utilizar, ¿no? O acceder a algún elemento específico, ¿verdad? De este data frame, ¿no? De esta especie de matriz, de este tipo de libro de Excel, ¿verdad? ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo acceder, no sé, a la edad 17, por ejemplo? O cómo yo puedo acceder, por ejemplo, a este nombre, Valentina, o cómo puedo acceder al peso 59. O sea, la idea es cómo yo puedo acceder a los elementos, cómo los puedo modificar. Bueno, para eso vamos a tener varias funciones. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí la primera función. Bien, la primera pregunta es cómo podemos extraer un elemento específico de un data frame. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar un elemento específico, vamos a utilizar la función lock. ¿Ya? Es decir, lo que vamos a hacer es poner el nombre del data frame, vamos a poner punto log, ¿ya? Y vamos a poner aquí unos corchetes, ¿ya? Y aquí vamos a tener que ingresar dos componentes, una que va a indicar la fila y otra que va a indicar la columna, ¿sí? Esa es la idea. Con esto nosotros vamos a poder acceder específicamente a un elemento, ¿ok? Es como cuando nosotros utilizábamos las listas para acceder a un elemento, ¿verdad? Solamente que ahí poníamos el nombre de la lista y entre corchetes el índice, ¿verdad? Bueno, ahora es algo similar, solo que vamos a poder acceder por medio de la función lock y tenemos que ingresar dos componentes, ¿no? Una, tenemos que indicar en qué fila está el elemento que queremos y después tenemos que decirle qué elemento es el que queremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en este data frame, imagínate que yo quiero acceder, por ejemplo, a la carrera de enfermería, ¿ya? A la carrera que tenemos acá. Ahí. Entonces, ¿cómo accedemos a eso?
Bueno, vamos a poner aquí un print, ¿verdad? Que vamos a poner el nombre del data frame que se llama datos.log, ¿verdad? Y tengo que indicar primero la fila y después la columna. Entonces, enfermería, ¿en qué fila está? Bueno, si nosotros revisamos, nos damos cuenta que está en la fila 3 y que está en la columna carrera. Por lo tanto, aquí yo voy a indicar que quiero extraer el elemento que está en la fila 3 y en la columna carrera, ¿sí? Cuidado aquí con las mayúsculas y minúsculas. Recuerden que Python es sensible a eso, así que hay que tener un poco de cuidado. A ver, hagamos correr esto y veamos qué nos sale. Ahí está. Fíjense cómo nosotros hemos podido extraer el elemento de enfermería, efectivamente pasando primero la fila y después la columna en la que se encuentra. ¿Ya? Vamos a acceder a otro elemento, por ejemplo, aquí, a Alvarado. ¿Sí? Vamos a acceder a ese apellido. Entonces, ese apellido, fíjate aquí, está en la fila 1 y está en la columna del apellido. Entonces, para poder acceder a él, simplemente ponemos el nombre del data frame, datos.log. Y aquí yo tengo que decir, a ver, quiero el elemento de la fila 1 y de la columna apellido. ¿Sí? Entonces hago correr esto y ahí está, fíjate, ahí sacamos Alvarado. Fíjense que, insisto, tienen que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Fíjate que aquí la palabra apellido comienza con una A mayúscula. Entonces yo aquí también tengo que escribirlo con una A mayúscula. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, pongo una A minúscula, a ver, veamos qué sucede. Ah, fíjate aquí, nos dice que tenemos un error, ¿verdad? Un key error, ¿verdad? O sea, tenemos un error de clave, ¿verdad? Porque no está la palabra apellido, ¿ya? Y eso es porque la palabra apellido en el data frame la estamos escribiendo con mayúscula, ¿ya? Entonces, mucho cuidado porque Python es muy sensible al uso de mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Entonces, así de sencillo ustedes pueden acceder a un elemento específico de un data frame. Así como también pueden acceder al elemento, también lo pueden modificar con la misma estructura, simplemente que ahora van a poner igual y ponen el nuevo valor, ¿sí? Entonces pueden acceder a un elemento y también podrían modificar ese elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el data frame que tenemos, a lo mejor yo revisando la información me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, aquí, Carlos, a lo mejor, por ejemplo, la altura de Carlos no era 1,74, sino que era, por ejemplo, 1,64. A lo mejor yo me equivoqué en ingresar los datos y ese era un 1,64. Entonces, tengo que modificar ese dato. La pregunta es cómo lo hago. Primero tenemos que acceder a él. Entonces vamos a poner aquí datos.log, ya, ese dato fíjate que está en la fila 1, ya, y está en la columna altura, ya, y ahora sí pongo igual y lo voy a modificar a 1,64. ¿Se dan cuenta? O sea, se modifica directamente. Y listo, con eso ya está todo modificado. Fíjate que si ahora yo vuelvo a cargar la información, este dato que está acá lo voy a copiar acá abajito, ahí sí, hacemos correr y debería estar modificado. Vamos a subir. Ahí está. Fíjate cómo se modificó. Miren aquí, ahí teníamos el 1,74 y una vez que lo modificamos, aquí quedó en 1,64, tal como nosotros lo habíamos hecho. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos acceder y también modificar los datos de un data frame. ¿Ok? Muy sencillo. Bien, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si en vez de que yo quiero acceder a un dato específico, a lo mejor quiero acceder a una fila completa? A lo mejor, por ejemplo, yo quiero tener, no sé, toda la información de Javier, por ejemplo. ¿Te fijas? O no sé, toda la información de Daniel. ¿Te fijas? O a lo mejor necesito extraer información de una columna, a lo mejor necesito saber todas las alturas para saber así cuál es la altura máxima, la altura mínima, la altura media o la edad para saber cuál es el estudiante de más edad, de menor edad, ¿te fijas? A lo mejor queremos acceder a una fila completa o una columna completa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a borrar acá. Para poder acceder entonces a una fila completa, lo que vamos a hacer, la verdad es que es bastante sencillo, usamos la misma estructura, nombre.log, solamente que aquí lo único que tenemos que hacer es poner en la fila, ¿sí? Simplemente ustedes aquí ponen la fila que ustedes quieren y con eso la van a poder extraer completa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a cargar aquí, vamos a sacar una fila completa. Aquí está nuestro data frame. Imagínense que yo quiero extraer esta fila de acá, la fila 1. La quiero completa. Entonces es tan sencillo como poner el nombre del data frame, datos.log, y yo quiero la fila 1. Entonces, hago correr esto y fíjate, acá está. Se dan cuenta que nos salió aquí inmediatamente y fíjate que salió como una serie, ¿ya? Recuerden que las series son objetos de una dimensión, ¿ya? Entonces aquí la fila que yo saqué inmediatamente
Pandas lo transforma en una serie y aquí está toda la información. El nombre es Carlos, el apellido es Alvarado, aquí está la edad de esa persona, su carrera, su altura, su peso, el nombre es uno, ¿verdad? El nombre es, bueno, es básicamente este numerito que está acá al lado. Y aquí me dice que los datos que tenemos son de tipo object, ¿ya? Son de tipo STR, son cadenas de texto, ¿verdad? O sea, nos dice que hay entre medio aquí cadenas de texto, ¿ya? Entonces, podemos de esa manera extraer un dato específico. ¿Ya? Recuerden que habíamos visto ya en los videos anteriores cómo nosotros podíamos crear nuestras series con la función series. Bueno, aquí podemos extraer una serie de un data frame. ¿Sí? Entonces, en este caso fue una fila completa que la sacamos y aquí tenemos toda la información de esa persona. A lo mejor yo ahora necesito, por ejemplo, la información de Valentina, que está en la posición 3. Entonces, aquí en vez de poner uno voy a cambiar y voy a poner 3 y voy a obtener una nueva serie, pero en este caso vamos a tener la información de Valentina. Te fijas que es la serie la fila que nosotros escogimos. ¿Ya? Entonces, de esa manera escogemos directamente una fila. Entonces, fíjate que la notación es muy similar. Si tú usas lock y pasas un solo parámetro, vas a acceder a la fila entera. En cambio, si usas lock y pones dos parámetros, uno para fila y otro para columna, vas a acceder a un elemento específico. ¿Ya? Entonces está ese pequeño juego que uno puede realizar. Bien, ¿qué pasa si ahora yo en vez de querer acceder a una fila entera, quiero acceder a una columna específica? ¿Será lo mismo? Bueno, la verdad no es distinto. Es de hecho mucho más sencillo. Simplemente ustedes ponen el nombre del data frame y entre corchetes directamente ponen el nombre de la columna. ¿Sí? Y así de sencillo ustedes van a poder acceder a una columna, ¿no? Por ejemplo, aquí revisemos el data frame. A lo mejor yo necesito, por ejemplo, las edades. ¿Sí? A lo mejor yo necesito saber las edades de los estudiantes que tengo aquí para poder, no sé, hacer algún análisis estadístico. ¿Te fijas? O no sé, por ejemplo, aquí, la altura. Vamos a extraer la altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente aquí voy a poner un print para que lo podamos ver. Voy a poner datos, ¿verdad? Y entre corchetes quiero altura. Altura. ¿Te fijas? Y listo. ¿Sí? Recuerden que finalmente esto se trabaja con un diccionario, entonces esto tiene sentido que nos entregue todos los datos, ¿no? Voy a hacer correr esto y veamos qué datos me da. Acá está. Ahí están las alturas. ¿Te fijas? Aquí del data frame sacamos todas las alturas y me las entrega otra vez como una serie, ¿ya? Ahí tenemos la columna, ¿verdad? Ahí tenemos la altura de cada uno de los estudiantes, ¿ok? Con su respectivo nombre, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos extraer una columna. ¿Ya? Entonces, es tan sencillo extraer filas y columnas. ¿Ok? Yo, insisto, puedo utilizar esta serie para hacer algún análisis descriptivo, ¿te fijas? A lo mejor necesito hacer un análisis. Recordamos que podíamos usar la función describe, ¿verdad? Si yo hago eso con esa columna, fíjate que aquí me entrega todo el análisis estadístico, ¿verdad? Me dice que tenemos cuatro alturas, que la altura media es 1,77, que la desviación estándar es de 0,13, la altura mínima es de 1,59, la altura máxima es de 1,90, y aquí están los cuartiles que están por ahí entre medio. ¿Te fijas? Todo ese análisis lo hice, pero solamente considerando la columna de la altura. ¿Ya? Entonces podemos también hacer ese pequeño análisis. Yo incluso esto lo podría almacenar en una variable, ¿verdad? Y dejarlo ahí guardado para utilizarlo posteriormente. Bien, entonces ya hemos visto cómo podemos acceder a un elemento, cómo podemos modificarlo y cómo podemos acceder a una fila o a una columna. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo mirando este data frame necesito acceder a más de una fila o a más de una columna? Por ejemplo, recién yo saqué la información de una fila, saqué la información, creo que fue de Carlos, ¿verdad? Solamente saqué la información de Carlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiese necesitado más de una fila? A lo mejor yo quería sacar la fila de Carlos y la de Daniel también, quería las dos. ¿Te fijas? ¿Cómo puedo sacar más de una fila? O con una columna. A lo mejor yo quiero sacar de todas las columnas que hay, yo quiero la altura y quiero el nombre, por ejemplo. Y la edad, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, quiero esas tres columnas. ¿Cómo puedo sacar más de una fila o más de una columna? ¿Ok? Bueno, para poder hacer eso, vamos a utilizar las siguientes funciones. ¿Ya? De hecho, funciona de la misma manera porque las funciones son muy similares. Si queremos sacar más de una fila, vamos a poner nombre.log, ¿verdad? Igual que antes, solo que antes, cuando nosotros queríamos una fila, la poníamos directamente. Ahora nosotros dentro de esos corchetes vamos a poner una lista y ahí vamos a poner todas las filas que queremos. La fila uno, la fila 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es para sacar más de una fila. Si tú quieres solo una fila, ya solamente una fila,
Entonces simplemente pones el nombre del data frame, punto .log y la fila que quieres. Si quieres más de una, pones nombre.log y dentro pones una lista y pasas todas las filas que quieres. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo quiero sacar aquí la fila de Javier y la fila de Daniel. Me quiero quedar solo con esas dos filas. Entonces vamos a poner un print, ¿verdad? Aquí ponemos datos, que es el nombre del data frame, punto .log, y aquí pasamos una lista. Ya, ¿qué fila quiero? Quiero la fila de Javier, ¿verdad? Que es la fila cero, así que pongo cero, coma, y también quiero la fila de Daniel, que es la fila 2, entonces aquí pongo 2. Listo. Si yo hago correr esto, observen, aquí está, mira, solamente saqué la fila de Javier y la fila de Daniel, y la fila de Carlos no aparece y la de Valentina tampoco. ¿Te fijas? Entonces, esto nos permite de alguna manera ir manipulando los datos e ir organizándolos como nosotros queramos, ¿verdad? A lo mejor nosotros queremos extraer datos específicos, entonces esto nos permite hacer eso, ¿ya? Entonces ahí sacamos dos filas. Obviamente si yo tengo, por ejemplo, no sé, un listado más grande, aquí fíjate que el data frame que yo hice es pequeñito, pero a lo mejor podría tener un data frame mucho más grande y ahí yo podría ir sacando uno por uno todos los que me interesan, ¿ok? Entonces aquí tenemos eso. Bien, ¿cómo ahora sacamos un conjunto de columnas? Bueno, para sacar un conjunto de columnas también es muy similar, ¿ya? Simplemente ponemos el nombre del data frame, ¿ok? Y entre corchetes, bueno, igual que ahora, ¿verdad? Ahora tenemos que poner una columna, una lista y ahí ponemos todas las columnas que queremos. La columna uno, la columna 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del data frame que tenemos, me voy a quedar con la columna de nombre, la columna de edad y la columna de, no sé, peso, por ejemplo. ¿Te fijas? A lo mejor aquí yo tengo información de personas y yo quiero conocer el peso y la edad de los estudiantes para poder saber, ¿verdad? Cómo están, ¿verdad? Recordemos que hay una relación de alguna manera entre la edad y el peso, ¿verdad? Incluso yo podría mezclar la altura. ¿Te fijas? Y así saber si hay algún estudiante que a lo mejor, no sé, está en sobrepeso, está normal, está bajo peso. ¿Te fijas? A lo mejor no me interesan todas las columnas, me interesan solamente algunas. Entonces, voy a sacar solamente nombre, edad y peso. Entonces, vamos a poner aquí el nombre del data frame que es datos. Y aquí pasamos una lista. Entonces, queremos nombre, queremos edad y queremos peso. Uy, fíjense siempre que estén bien escritos, ¿verdad? Con las mayúsculas y las minúsculas, porque Python juega de repente un poco en contra con eso. Ya, hacemos correr esto y veamos qué nos sale. Acá está, fíjate, ahí está. Mira, este es nuestro data frame original, que tiene nombre, apellido, edad, carrera, altura y peso. Y yo ahora, de alguna manera, filtré un poco el data frame y me quedo solamente con nombre, edad y peso. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Es mucho más sencillo para mí analizar la información, ¿verdad? Insisto, si mi data frame de repente es muy grande, es más conveniente, ¿verdad? De repente eh, filtrar un poco para poder quedarnos solamente con la información que tengamos y no tengamos infoxicación, ¿verdad? Recordemos que la infoxicación hace referencia cuando tenemos demasiada información que finalmente no podemos concluir nada, ¿verdad? Entonces esto nos puede ayudar a evitar la infoxicación y poder comprender realmente cómo se están comportando los datos que necesitamos. Bien, entonces aquí yo ya puedo saber, mira, Javier tiene 17 años y pesa 79, Carlos, no sé, tiene 24 y pesa 83, ¿te fijas? Daniel tiene 36 y pesa 59, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es un pequeño filtrado de datos. Bien, ¿qué más? Ya hemos visto cómo acceder a un elemento, cómo modificarlo, cómo acceder a una fila, a un conjunto de filas, cómo acceder a una columna y cómo acceder a un conjunto de columnas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si yo quiero extraer como un data frame pequeñito, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, aquí está nuestro data frame original, ya, este es nuestro data frame original. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera extraer, no sé, por ejemplo, solamente este pedacito que está acá, solamente eso? Ahí, no quiero extraer ninguna fila completa ni ninguna columna completa, no, solamente quiero extraer el apellido, los apellidos de acá, las edades y las carreras que están ahí. Solamente ese como pequeño data frame que está adentro, un subdata frame. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, también podemos hacerlo, también es parte de las herramientas de filtrado, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Voy a bajar esto para que veamos cómo se hace.
la forma de hacerlo es por medio de la función loc. También, la misma función, ¿sí? La misma función que hemos estado usando antes. Ponemos el nombre del data frame, nombre, ponemos punto loc y corchetes. Y aquí tenemos que indicar. Ya, lo primero que vamos a hacer aquí es decir desde qué fila hasta qué fila queremos. ¿Sí? Entonces ponemos desde la fila 1 hasta la fila n, supongamos. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí con guión bajo. ¿Te fijas? Ponemos desde la fila tanto hasta la fila tanto. Eso se indica con dos puntos. Y después tenemos que indicar las columnas. Desde la columna tanto, columna 1 hasta la columna n. Columna M. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es como extraer un subdata frame. Del data frame que tenemos, vamos a extraer un pedacito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Fíjate, aquí tenemos el data frame. Imagínate que yo me quiero quedar solamente con estos apellidos que están acá hasta acá. ¿Sí? O sea, no quiero tomar en cuenta ni la primera fila, ni quiero el peso, ni quiero el nombre. Solamente esos datitos que están ahí. Los apellidos, la edad, la carrera y la altura de esos estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner print. Entonces ponemos el nombre del data frame, datos, ¿ya? Punto loc. Y ahora, a ver, ¿desde qué fila hasta qué fila queremos? Mira, yo quiero desde la fila 1 hasta la fila 3, ¿verdad? Quiero este rango que está acá, desde la fila 1 hasta la fila 3. Entonces pongo 1, 2 puntos, 3. Y ahora tengo que decir desde qué columna hasta qué columna. Mira, quiero desde la columna apellido hasta la columna altura. Entonces aquí yo pongo desde la columna apellido, ya, ponemos dos puntos hasta la columna altura. Ahí está. Entonces con eso vamos a extraer ese pequeño data frame que está como dentro. A ver, vamos a hacer correr esto y veamos qué nos sale. Acá está. Fíjense, se dan cuenta que, y aquí lo podemos ver bien, acá está nuestro data frame completo y nosotros nos acabamos de quedar solamente con esto que está acá. Fíjense, ahí dice Alvarado Silva Pérez, que es lo que tenemos ahí. Aquí 24, 36, 27. Aquí están las carreras de ingeniería, pedagogía, enfermería y la altura, ¿no? 1,74, 1,90 y 1,59. ¿Se fijan? Entonces también es posible extraer un subdata frame, ¿sí? Entonces podemos ya acceder a los elementos, podemos extraer una fila, extraer una columna, extraer varias filas, extraer varias columnas completas y si lo queremos podemos extraer un data frame pequeñito que esté entre medio con las filas y las columnas que a nosotros nos interese. ¿Ya? Insisto, de repente cuando uno tiene bases de datos muy grandes, tú puedes tener una base de datos que tenga, no sé, por ejemplo, 1000 filas y a lo mejor, no sé, 400 columnas, ¿ya? Entonces a lo mejor a ti no te interesa toda esa información, a lo mejor uno quiere hacer un pequeño análisis y necesita solamente un par de filas y un par de columnas bien específicas para poder entender cómo se están comportando los datos que te interesan, ¿te fijas? Entonces ahí lo que uno hace es empezar a filtrar. Tú te quedas solamente con lo que a ti te interesa para que así puedas entender lo que, digamos, lo que eh, uno necesita, ¿verdad? Y no tenga que estar mirando tanto dato innecesario, ¿verdad? Para evitar la infoxicación. ¿Ya? Entonces, estas son básicamente las herramientas básicas que tenemos nosotros para poder filtrar un data frame. Tenemos muchas otras funciones más, ¿ya? Pero estas son como las principales que yo creo que son bastante útiles, ¿ok? Insisto, los pandas son muy útiles para generar bases de datos. Tú puedes generar una base de datos, incorporarla a los programas y así poder extraer información y hacer muchas cosas, ¿ya? Así que la verdad es que es bastante, bastante útil, ¿ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.